Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Y continuamos con la parte número 15 de Domé al tirano Yui. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. Una trágica muerte, un amor naciente y una verdad ineludible. Todo había comenzado hace 2 años. De repente, al despertarse, Kaju se dio cuenta de que parecía haberse vuelto más joven. Toda su familia se sorprendió de ver cambios tan grandes en él. Con inquietud, vio a todos los que lo rodeaban. Nadie debía darse cuenta de que recordaba vagamente escenas de su propia muerte. Sabía que existían muchos ojos vigilantes. Debía tener cuidado. Pero pensó que todo lo que veía era solo una ilusión mental. Sin embargo, tiempo después, uno de sus sirvientes tuvo un accidente. Cuando Kaju lo supo, entendió con sorpresa y horror que todo estaba sucediendo de la misma forma en que se había dado en los recuerdos de la que era su vida anterior. Enloquecido, conmocionado por lo que le acontecía, Kaju pensó que se trataba de una enfermedad. Buscó en cada enciclopedia médica existente, incluso buscó en los registros de las profecías, pero solo encontró los registros sobre los embarazos de cada princesa heredera que iba a existir, los nombres de todos los nuevos miembros de la familia real y muchos otros datos. Pero ninguna de las profecías hablaba sobre lo que le estaba pasando. ¿Es que acaso había hecho un trato con el diablo?, se preguntó Kaju. Estaba tan confundido. ¿Serían sus visiones acerca del futuro reales? No lo sabía. Además, lo más insólito de todo era que todas las visiones que tenía sobre el futuro giraban en torno a Charlize Ronan. Todo lo que él había visto que sucedería en el futuro se iba cumpliendo y casi la totalidad de las personas tomaban las mismas acciones que él esperaba que tomaran, excepto por Charlize Ronan. Sí, ella era la única que se comportaba de forma muy distinta a como lo había hecho en el futuro que Kaju veía. Kaju debía encontrarse con ella. Era imprescindible. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Debía esperar al gran torneo. Sí, luego de aquello se daría un banquete en el Palacio Real. Ahí podría lograr ver a Charlize Ronan. El mismo día en que se daba fin al gran torneo, por la noche se celebraba una fiesta en honor al ganador del gran torneo. Pero esto solo tenía un valor nominal. En realidad, esta fiesta servía para que los hijos de los nobles interactuaran entre sí y para que sus familias firmaran nuevas alianzas, establecieran relaciones entre comillas adecuadas con la familia real, lo que les permitía a los nobles mantener su impunidad y sus lujos. Charlize debía asistir a aquella fiesta como la tutora de Dylan, el 13º príncipe. Debía solidificar la posición de Dylan en la nobleza, pero ella añoraba la libertad que había sentido siendo un jovenzuelo, siendo Liz. Pero no. Ella ya no era Liz, debía comportarse como lo hacía una verdadera dama de alta alcurnia. Se sintió asfixiada al estar entre la alta sociedad acartonada. Por eso decidió salir a tomar aire fresco a la terraza del 3er piso. Allí, al ver la tranquila noche, Charlize recién logró tranquilizar su alma. Kaju, al igual que Charlize, tenía el deber de ir a aquella fiesta, pero a la vez sentía una imperiosa necesidad de ver a Charlize. Kaju recordaba claramente que en el futuro que él veía, Charlize jamás se había convertido en la tutora del 13º príncipe. Charlize Ronan se había perdido. Nunca nadie más supo de su paradero. Kaju, quien con rapidez pasaba por los salones imperiales buscando a Charlize, escuchó a las damas. Ellas se burlaron de Charlize. Creían que la tutora del 13º príncipe se había sentido en desventaja frente a tantas bellas mujeres nobles. Por eso había evitado socializar con la nobleza. Kaju se quedó sorprendido al escuchar a esas damas. Todos estos hechos, toda esta realidad le parecía increíble. Cuando Kaju por fin logró encontrar a Charlize en la terraza, se quedó anonadado. Al notar la fija mirada de Kaju, Charlize decidió saludarlo. Sería un problema si la sociedad veía que ellos dos estaban juntos, sin ninguna compañía. Esto se convertiría en un escándalo. Kaju, quien no salía de su estado de asombro al ver a Charlize, solo pudo espetar: Lady Ronan, usted todavía
está aquí y viva. Al escucharlo, Charlize fingió ignorancia. No sabía exactamente qué tanto conocía Kahu sobre su vida pasada. ¿Él acaso sabía que ella se había convertido en Keira, la maldita espada? Tenía que averiguar si Kahu conocía la razón real sobre su desaparición, pero ahora no era el momento. Por eso Charlize siguió fingiendo desconocimiento e inquirió a Kahu sobre si al hacerle esa pregunta, ¿acaso él pretendía burlarse de su pasado? Kahu intentó disculparse, obviamente, pero Charlize no se lo permitió y le dio a conocer que se sentía incómoda. Además, temía que su reputación se viera empañada por el encuentro. Kahu le recordó a Charlize que ellos habían estado comprometidos. No debía preocuparse por un escándalo y a la vez se disculpó por su forma de actuar, pidiendo que olvide este hecho y no le guarde resentimiento. Los nobles en realidad se casaban porque tenían la responsabilidad de combinar a sus familias y construir alianzas. Sí, tal vez si solo Kahu hubiera retornado del pasado. Y si Charlize jamás se hubiera convertido en Keira, tal vez ellos se hubieran casado y habrían vivido placenteramente. Charlize sabía que pensar tan siquiera en eso era una tontería. Ahora ella solo tenía la mente y el alma llena de ira. Así que a ella lo único que la podría saciar en esta vida era su venganza. Por eso fríamente le expresó a Kahu que ella no deseaba ser la esposa de nadie. ¿Y si yo tampoco me quisiera casar? Eso no me importa igualmente. No se involucre conmigo, repuso con agudeza e indiferencia Charlize. ¿Y qué más daba si Kahu sabía que ella había sido Keira? Lo único que realmente le importaba era su venganza. Por tanto, la única persona que realmente le debía importar era Dylan. Cuando los nobles vieron a Charlize reaparecer, reconocieron que pese a que Charlize aún era una villana, su apariencia era espléndida, bellísima. Cuando Dylan la vio, entendió que Charlize era tan famosa. Todos estaban enfocados en ella. Entonces, ¿por qué Charlize se había molestado en esconder su identidad para lograr participar en el gran torneo? ¿Y cuál había sido su deseo? Dylan no lograba entenderla. Toda la nobleza tenía la atención puesta en Charlize. Ella, sin embargo, no notaba a nadie. ¿Sería acaso que ella solo notaba a los miembros de la nobleza? ¿Por qué tenía esa fijación con él? Sin embargo, si alguien aparte de él alguna vez lograba captar la atención de Charlize, no, eso nunca pasaría, porque Dylan tenía claro que él jamás lo permitiría. Cuando la fiesta terminó, Charlize volvió al palacio de Dylan. Marie la miró con expectación, pero al ver la terrible expresión en el rostro de la princesa, prefirió callarse e inmediatamente obedeciendo sus órdenes le preparó un baño. Mientras Charlize se bañaba, no pudo dejar de pensar en Kahu. Le preocupaba. ¿Qué tanto sabía Kahu? Sin embargo, Charlize pronto comprendió que en realidad no importaba. Lo único realmente relevante para ella era su venganza. No debía enfocarse en cosas innecesarias, como los sentimientos, remordimientos. No, ahora no había ningún problema en el horizonte. Pronto la séptima concubina moriría. Al recordar aquello, Charlize se puso en alerta. Luego, al salir de la bañera y irse secando el cabello, se dio cuenta de que pronto la madre de Dylan sentiría un dolor que la llevaría a la muerte. En ese preciso momento escuchó que un sirviente alarmado había venido a buscar a Dylan, porque la séptima concubina estaba convulsionando por terribles dolores. Dylan, conmocionado y preocupado en extremo, recibió la noticia. Charlize, mientras tanto, pudo escuchar todo lo que acontecía desde su alcoba. Tal como en su anterior vida, la madre de Dylan sufriría un dolor insoportable toda la noche y Dylan, en desesperación, vería a su madre sufrir. Charlize tenía que usar la hierba de helo. Era lo único que podía realmente aliviar los terribles dolores de la séptima concubina. Cuando al día siguiente Charlize supo que Dylan no vendría a las clases y además la sirvienta le explicó que eso se debía al mal estado de salud de la séptima concubina, Charlize tomó la inasistencia de Dylan y la difícil situación por la que pasaba para alegar que ella debía estar a su lado como una buena maestra. Cuando Charlize fue a ver a Dylan, quiso hablar, pero Dylan fríamente le interrumpió y espetó. ¿Por qué te me acercas? ¿Y qué planeas? Dylan estaba en su momento más difícil.
y su mente nublada por el dolor hizo que él realmente expresara sus sentimientos más hondos, sin pensar en las consecuencias. Charlize en silencio se acercó a Dylan y le entregó la hierba de Elu. Dylan lo entendió todo. Ese había sido el deseo de su maestra. Esa fue la razón por la cual ganó el gran torneo. Dylan, sin pensarlo 2 veces, corrió apresuradamente y le pidió al doctor y a las sirvientas que inmediatamente prepararan la hierba de Elu. Angustiado, Dylan tomó la mano de su madre, mientras las sirvientas llevaban la infusión de la hierba de Elu. Luego, al tomar la infusión, la 7ª concubina por fin se sintió aliviada y quiso saber cómo había obtenido Dylan la hierba de Elu. Cuando Dylan le reveló que lo había hecho con la ayuda de su tutora, la 7ª concubina quiso que Charlize se le acercara y le dijo: «Lady Ronan, por favor, cuide a mi hijo». Al escucharla, Charlize se sintió abatida. Fue como si una fuerte responsabilidad hubiera recaído en ella. Frustrada y aprisionada, solo pudo aceptar cumplir el pedido de la concubina. En la anterior vida de Charlize, Dylan había buscado exasperadamente la hierba de Elu. Eso no le había permitido estar con su madre en sus últimos momentos. Tiempo después, ese acto lo llevó a vivir para siempre, sintiéndose culpable. Charlize en esta vida eligió salvar a aquel joven, romper con su destino y darle una segunda oportunidad. En los siguientes días, Dylan jamás se separó de su madre. La cuidó con esmero. Era algo irónico que para que Charlize lograra que Dylan se convirtiera en un verdadero tirano, primero debía salvarlo de sus propios demonios y darle en cambio esperanza, calma. Días después, la 7ª concubina murió y Charlize fue la única que se presentó el primer día del velorio a darle sus respetos a la difunta madre de Dylan. Por 7 días, solo Dylan y Charlize asistieron al funeral. Charlize se quedó dormida al 7º día y amablemente Dylan la cubrió con una manta. Char, al levantarse, se dio cuenta del gentil acto de Dylan y le propuso que comiera algo. Dylan, al verla, solo volteó la vista avergonzado. Char estaba preocupada por Dylan. Él no había comido o dormido desde que su madre había muerto. Seguramente le era muy difícil controlar sus emociones. El 8º día del funeral se acercó el 5º príncipe y miró con extrañeza a Charlize cuando ella se presentó ante él. Ella era la tan comentada villana de la familia Ronan. Cuando Char vio al 5º príncipe se sorprendió por la forma en que la miraba y a la vez entendió por qué probablemente el acto de ir al funeral de la madre de Dylan, cuando todos los demás habían abandonado a la madre de Dylan, había llevado a que Dylan solo confiara en él y que luego lo pusiera a cargo del imperio, convirtiéndolo en el siguiente emperador. Mientras Dylan por detrás manejaba realmente el imperio en las sombras. Al salir del funeral, Char escuchó a 2 sirvientas hablar de que probablemente la razón por la cual nadie iba al funeral de la 7ª concubina era porque quien se atreviera a hacerlo se ganaría seguramente la enemistad de la temida segunda consorte. Charlize inmediatamente regañó a las 2 maleducadas sirvientas, que apresuradamente se disculparon y se fueron. Charlize se sintió sofocada en un lugar como el Palacio Imperial, que estaba lleno de hipocresía, traiciones y intrigas. Prefirió entonces salir a los jardines. La 7ª concubina ya había sido enterrada y el funeral terminaría pronto. Luego de aquello, Dylan tendría otra vez su primera comida, luego de la muerte de su madre. Charlize quiso volver al funeral, pero de repente empezó a llover. Ella no había llevado ningún paraguas, pero no importaba. No era como si por mojarse un poco fuera a morir. De improviso apareció frente a ella Dylan, conmocionándola. Él no dijo nada, solo le entregó una carta. Cuando Char abrió aquella carta, se dio cuenta de que era la última voluntad de la 7ª concubina. Con sorpresa, se dio cuenta de que había cambiado. No era la misma que había sido en su vida pasada. La gente tiende a ser más cautelosa cuando están en el dolor. Vive como desees. Decide si vives abiertamente o si lo haces en las sombras. Vive libremente. En mi lugar. Esas habían sido las últimas palabras de la 7ª concubina.
la madre de Dylan. Había cambiado su última voluntad. Ya no le pedía que viviera en las sombras para que lograra sobrevivir. Esto se debía a que Charlize, que ella no padeciera de dolores tan extremos como en su vida pasada. Dylan de pronto dijo: Ella dijo que estas últimas palabras no eran solo para mí, sino también para usted, maestra. Charlize, al escuchar eso, lo miró con sorpresa. Dylan espetó: Yo todavía no sé qué deseo, pero estoy seguro de que usted sí tiene un deseo. Sí, lo hago, mencionó Charlize. Dylan expresó: Enséñeme. Charlize guardó la carta con una sonrisa y, arrodillándose ante Dylan, deliberadamente manifestó: Su Majestad, conviértase en mi señor, conviértase en el único que gobierna este imperio y otórgueme el gran honor de ser escogida como su primer caballero. Si Charlize tuviera que seguir las reglas, este pedido seguramente requeriría una gran ceremonia. Dylan no sabía por qué su maestra haría algo así por él, pero esta promesa significaba que su maestra era ahora suya. Eso significaba además que ella jamás iría de su lado, ¿no? Por eso, tomando la mano de Charlize y besando el dorso de la misma, con ternura expresó: Si ese es el caso, deseo que usted se convierta en mi lady. Después de todo, la maestra es lo único que me queda. Charlize lo miró conmocionada, pero entendió que desde ese momento Dylan le permitiría a ella todo. Ahora, Charlize tenía en sus manos un papel en blanco. El último día del velatorio, cuando ya los cuadros eran sacados, Dylan quiso saber cuál era el deseo de Charlize. Char lo supo. Ese era el momento de pintar ese papel blanco que era Dylan, y lo tornaría de un color negro asfixiante. Mirando a Dylan, Charlize expresó con una sonrisa y una voz maliciosa: Deseo que el mundo esté bajo tus pies, que domines el imperio y que luego de que el imperio sea completamente tuyo, lo destruyas, rompiéndolo en pequeños pedazos, sin dejar rastros. ¿Esa es su ambición, maestra? Sí, Su Majestad, respondió Charlize. Dylan repuso: Como desee la maestra. Y así Dylan le daba a Charlize el poder de hacer con su vida lo que ella quisiera. Unos días después, Dante Ronan fue a ver a Charlize al palacio. No había tenido noticias suyas, así que se había visto obligado a buscarla. Quiso hablarle de la desgracia que le había sucedido a su hermano en común, a Kang, quien luego de perder el gran torneo había decidido posponer su matrimonio. Charlize se mostró indiferente al escuchar tales asuntos. Abatido, Dante le preguntó qué haría con el matrimonio con la familia Delmont. Además, ¿haría algo por el honor de la familia Ronan? Charlize, al escuchar sobre su compromiso con Caju, se preguntó qué tenía que ver eso con ella. ¿No habían sido los Ronan los que habían hecho aquel compromiso? Y fríamente le preguntó a Dante si ella era una persona que realmente pertenecía a los Ronan. Dante no supo cómo responderle. Además, ¿no se suponía que Charlize siempre les reportaría a ellos sus actos? Charlize con frialdad expresó: ¿por qué haría eso? Dante, al escucharla, no sabía a qué se refería. ¿No es que hacía esas acciones porque buscaba desesperadamente la atención de ellos? Entonces Charlize ya no quería más la atención de ellos, de los Ronan. Mientras Dante la miraba con abatimiento y dolor, Charlize se despidió rápidamente. Dante quiso detenerla, pero cuando vio cómo Charlize se acercaba a Dylan y lo trataba con tanta alegría y cariño, al ver esa calurosa sonrisa, por fin Dante entendió que esa era realmente una sonrisa que expresaba felicidad, mientras que las sonrisas que les había mostrado a ellos los Ronan
no eran en realidad sonrisas, solo eran muecas, que estaban hechas por una pequeña niña que era despreciada y humillada por su propia familia. Eran solo el último intento de la pequeña Charlize para no llorar. Dante lo entendió. En realidad ellos eran unos monstruos. Ahora Dylan y Charlize se entendían realmente y existía una confianza tácita entre ellos. Dylan llevaba una cantimplora no solo para él, sino también una para Charlize. Pero ellos se entrenaban en las montañas. Eso se debía a que todavía no podían revelar sus verdaderas habilidades. Aquel día Charlize decidió tomar un pequeño descanso. Dylan había dejado de vestirse de negro, temía que Charlize al verlo se preocupara, pero aún así ella, quien era la única que realmente se interesaba por él, seguía vistiendo el negro, en señal de respeto a su madre. Al ver un pétalo sobre el bellísimo rostro de Charlize, se lo quitó muy delicadamente. No quería despertarla. Muy despacio, viéndola, Dylan expresó: Quisiera ser mayor, quisiera ser un adulto. Sí, de esa manera Dylan estaba casi seguro de que él podría darle a su maestra todo lo que ella quisiera. En realidad, Dylan era simplemente un adolescente enamorado, que haría lo que fuera por aquella mujer que lo encandilaba. Charlize le enseñó a Dylan que el imperio era una desilusión, una herramienta para dominar a los comunes y a los esclavos. ¿Era eso acaso libertad? ¿No sería mejor dejar que todas esas personas fueran liberadas? Charlize le enseñó a Dylan a odiar al imperio, a desconfiar del mismo. Le enseñó a ser un tirano, que si deseaba algo, lo tomaría, sin importar si aquello ya tenía dueño. Sí, efectivamente, el papel blanco que era Dylan cada vez se volvía más oscuro y negro. Dylan jamás cuestionó nada de lo que Charlize le enseñó, porque ella tenía una absoluta autoridad sobre él. 4 años después, todo el personal del palacio hacía meses había estado preparando las ceremonias tanto de la mayoría de edad del príncipe como la coronación del príncipe heredero. Era la primera vez en la historia que ambas ceremonias se llevarían a cabo al mismo tiempo. Charlize se había convertido en una bella dama de 19 años. Todos se habían dado cuenta de que Dylan era un genio. Eso lo había convertido inmediatamente en la persona más idónea para convertirse en el príncipe heredero. Dylan, quien se había además convertido en un guapo joven, aquel día cumplía 18 años y el emperador festejaba su mayoría de edad con bombos y platillos. Se anunció que Dylan se convertiría en el nuevo príncipe heredero, mientras que a Charlize se le otorgaba el título de gran maestra. El emperador expresó que hoy, debido a la coronación del príncipe heredero, a todos los criminales se les serían condonados sus delitos, y todo niño nacido aquel día recibiría una medalla de oro. Toda la nobleza felicitó a Dylan. Charlize, que paseaba por el salón, se alegró de ver que a Dylan le sentaba muy bien la posición de gobernante. Cuando de pronto escuchó a muchas voces que felicitaban al duque de Rohan por ser su padre, se sorprendió. El duque, quien se sentía muy agobiado por tanta gente que lo rodeaba, miró con molestia a Charlize. Charlize pensó que aquellos nobles eran realmente fatuos. Ella no había recibido nada de los Rohan, y menos había heredado algo del duque. Por eso, con indiferencia, ignoró la mirada del duque y se fue. Luego de aquello, Charlize fue a sentarse. Quería esperar a que Dylan, junto con el emperador, se retiraran de la fiesta. Solo cuando ya ambos se hayan retirado, ella haría lo propio. Cuando de repente, para infortunio de Char, se le acercaron los Rohan, el duque amonestó a Charlize por involucrarse con el príncipe heredero, siendo una Rohan, pero Char con rapidez repuso: ¿acaso alguien piensa en mí como una Rohan? Al escucharla, Khan se enojó. A su parecer, por culpa de ella, ahora los Rohan eran la primera familia que apoyaba al príncipe heredero. Charlize respondió que por supuesto, al ella convertirse en una gran maestra, era un gran triunfo,
pero que este mérito solo le pertenecía a ella. No tenía nada que ver en realidad con los Ronan. El duque les pidió tanto a Khan como a Charlize que se callaran. A Khan inmediatamente le pidió disculpas a su padre, mientras que Charlize quiso provocar al duque, acercándosele. Iracundo, el duque le expresó a Charlize: Jamás he apreciado que tú seas parte de la familia Ronan. Al escuchar eso, Dante sintió que su padre y su hermano eran realmente personas terribles. Sin embargo, para sorpresa de los tres, Charlize había esperado que el duque dijera eso y expresó: sería muy feliz si me desheredara, duque. Los Ronan se quedaron conmocionados. Dante intentó explicarle a Charlize los beneficios de llevar el apellido Ronan. Dante le hablaba a Charlize como si ella fuera una mascota a la que se puede llevar a casa tranquilamente. Charlize con frialdad expresó: ¿eso es así? Yo jamás he disfrutado del gran privilegio. Cualquier apellido sería mejor que Ronan. Las sirvientas de palacio de pronto interrumpieron la conversación con su llegada. Al ver cómo las trataba Char, Dante se dio cuenta de que ella jamás se había comportado de esa forma en la mansión Ronan, donde todas las sirvientas la maltrataban. Charlize procedió a retirarse con sus sirvientas, mientras ellas saludaban respetuosamente a los Ronan. Antes de irse, sin embargo, Charlize les dijo a los Ronan: sería bueno para todos, y yo les estaría muy agradecida si se apura, duque, y me deshereda. Los Ronan la miraron abatidos y sintiendo un dolor lento pero lacerante. Al término de la fiesta, Charlize y Dylan habían acordado encontrarse en la biblioteca. Sin embargo, Dylan se demoró en su llegada, pero Charlize no lo miró con ira. Muy por el contrario, le expresó que estaba sumamente feliz, porque aquel histórico día él se había convertido en el príncipe heredero. Mi corazón también está dichoso, maestra, expresó Dylan. Charlize le pidió a Dylan que se haga cargo de los Ronan. Ella ya les había escrito una carta para que el duque la desheredara, pero a ella en realidad ni siquiera le interesaba tratar con aquellos asuntos. El único que realmente le importaba era él. Entonces le dio carta blanca para que pensara la mejor forma de solucionar aquello. Luego ya no hablaron más de ese insignificante asunto y ambos empezaron a hablar sobre su próximo traslado al gran palacio del príncipe heredero. Dylan le mencionó a Charlize que le había preparado el mejor cuarto, el más lujoso y el que tenía las mejores habitaciones, solo para ella. Charlize, sonriente al verlo, expresó: solo tú piensas en mí, eres el único que piensa en mí, su majestad. Dylan la miró con asombro y vergüenza. Era tan bella que él no podía dejar de verla. No pudo calmar las irrefrenables emociones que sentía, las ganas que sentía de tocar su frágil mejilla. Maestra, ¿podría perdonarme?, expresó absorto Dylan. Hace 4 años, Dylan se había dado cuenta de que amaba a su maestra, aunque pensó que solo era tal vez un amor adolescente. Sin embargo, no pudo jamás dejar de pensar así en ella, y ese sentimiento no hizo más que solidificarse con los años. Charlize, por otro lado, hace 4 años no estuvo dormida, y se dio cuenta de las actitudes que Dylan tenía para con ella. Sí, efectivamente, aquel joven estaba enamorado de ella, pero lo más seguro es que solo fuera una simple atracción. Así era, en eso se había convertido su relación. Dylan explicó sus acciones expresando: habían pelusas en su mejilla, maestra. Gracias, su majestad. Dylan le pidió a Char si podría cambiarse de ropa y venir por la noche a verlo en el invernadero. Charlize aceptó. Dylan además le pidió que, como sus ropas parecían muy incómodas, lo mejor sería que se las quitara y tomar un descanso. Charlize, sonriendo, aceptó su pedido. Al verlo, Charlize se dio cuenta de que efectivamente Dylan se había convertido en todo un hombre adulto. Por la noche ambos se reunieron. Charlize felicitó a Dylan y le mencionó que en vez de regalarle algo, ella le concedería 3 deseos. El primer deseo que tuvo Dylan fue: ¿puede perdonarme, maestra? Sé que esto es un poco
mal educado. Entonces espero que usted me perdone. Cuando Charlize lo escuchó, en realidad no lo entendió, pero luego se dio cuenta de que le pedía perdón porque cuando se conocieron, él en realidad nunca le mostró su verdadera personalidad. Para Charlize eso en realidad nunca había sido ningún problema, entonces con facilidad le concedió su primer deseo. El segundo deseo de Dylan había sido que Charlize le diera un nombre para los caballeros que lideraba. Estos caballeros eran en realidad mendigos y esclavos que Char había recogido, y luego Dylan había cambiado sus identidades, eliminando su pasado. Charlize pensándolo repuso: sus nombres eran V y Hugo. ¿Qué tal un nombre intuitivo, como la sombra? Gracias, maestra. Claro que Charlize no sabía que el nombre que ella casualmente les asignó sería tiempo después conocido en todo el continente. El último pedido de Dylan fue: Quiero escuchar la canción que la maestra canta, dijo Dylan con vergüenza y timidez. No reveles tus secretos, dímelo solo a mí, porque solo yo te conozco. No escapes, no te dañaré, por favor, ven conmigo. e incluso si yo debo de tomar veneno, yo te tendré. Al escuchar a Dylan cantar, Charlie se sorprendió. El coro no era muy conocido. Al parecer, Dylan era un genio en todos los ámbitos. Si esto tiene espinas, serás herido. Y si te conviertes en adicto, tú te desmoronarás. Incluso si debo tomar veneno, yo te tendré. La muerte no es una preocupación mía. E incluso si debo tomar veneno, yo te tendré. Al terminar de cantar, Char felicitó a Dylan y le expresó con una sonrisa: si su majestad toma el trono, entonces Dylan, quien sonrojado esperaba las palabras de su maestra, no escuchó nada más, porque Char no terminó de hablar. Al día siguiente llegó a casa de los Ronan una carta en donde Charlize les pedía ser desheredada. Dante vio que la carta tenía el sello imperial. Ahora los deseos de Charlize eran más importantes que los del duque. Sin embargo, el duque se negó tercamente a obedecer. Cuando Dante expresó que en realidad Charlize estaba siendo genuina, ¿no habían sido ellos en realidad demasiado crueles? Al escucharlo, el duque y Akan lo miraron con resentimiento. Cuando Dante propuso que la única solución a esto era intentar sanar las profundas heridas de Charlize, a Akan le pareció una tremenda tontería. Él mismo iría a ver a Charlize y solucionaría eso inmediatamente. Dante le pidió a Akan que no tuviera una actitud coercitiva, eso solo haría que todo empeorara. Pero Akan aclaró antes de irse de que él siempre mantendría una actitud respetuosa, dejando a Dante y al duque sin palabras. Dante recordó a su madre, a quien le había comentado siendo un niño que quería él tener una pequeña hermana, porque quería así cuidarla él con sus propias manos. Al escucharlo, su madre se sintió orgullosa de él. Extrañaba tanto a su madre, su risa, su calor, y a la vez se sentía tan culpable. ¿No había sido él quien le había pedido a su madre tener una pequeña hermana para él? Ahora lo entendía todo Dante. Era un hombre patético y arbitrario, una gran burla. Solo había humillado y maltratado a su propia hermanita. Charlize, mientras tanto, feliz vio por primera vez el lujosísimo cuarto que le había preparado Dylan y empezó a practicar su maná. Cuando volvió al pasado, su maná era de un rojo sangre que encadenaba su corazón. Eso significaba que no podía ella manejarlo. Pero ahora, luego de años de práctica, este se había vuelto casi transparente, dándole a Charlize
el manejo total de su fuerza interior. Charlize había estado destruyendo cada pieza roja que ataba su corazón. Con un último esfuerzo, Charlize logró la completa transformación de su maná. Ahora sí, sin lugar a dudas, era la persona más poderosa. Y así terminamos esta parte, donde trágicamente murió la amable séptima concubina, quien, debido a la intervención de Charlize, obtuvo una muerte al menos indolora, lo que finalmente la llevó a cambiar su última voluntad. Esto produjo que Dylan cambiara su destino y se diera la oportunidad de amar a una persona, quien es Charlize. Por otro lado, pudimos entender los complejos sentimientos de la familia Ronan, quienes cada vez son más conscientes del terrible daño que le han hecho a nuestra prota Char. Y por último, vimos a Char, quien finalmente termina de tomar el control total de su maná, convirtiéndose así en la persona con mayor maná en todo el imperio. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.